Acá nosotros tenemos nuestra cátedra de soberanía alimentaria, que me gusta mostrarla así porque esto nace precisamente por la inquietud y por la fuerza de los chicos de acá de la Escuela de Nutrición, que nos impulsaron a todos nosotros a crear esto, ¿no? Nosotros no hicimos más que empezar a escuchar las cosas que iban pasando y terminamos con esta cátedra que Miriam se la puso al hombro y la sigue llevando, que nos arrastra a todos. Pero esto es bueno, que nosotros estemos nuevamente en la calle, ¿no? Reclamando cosas que son nuestras. Y precisamente nosotros hablamos del sistema productivo hegemónico porque es un sistema absolutamente criticado y absolutamente ya perimido en el mundo, ¿no? Digamos, es un sistema que ya no aguanta su propio peso. Y esto que es que nosotros decimos está de alguna manera, pasemos a uno, que está verificado en los distintos sistemas productivos, ya sea el sistema intensivo como el sistema extensivo, ¿no? O sea, un sistema que tenemos muy cerquita de acá, que es un sistema intensivo, que tenemos acá, donde la superficie es muy chiquita, hay mucha mano de obra, hay mucho trabajo de personas que trabajan, y el cultivo extensivo, que es este otro, que es un trigo, donde no hay maquinarias, hay maquinarias, no hay gente, hay muchos insumos externos, ¿no? Y eso es lo que precisamente estamos nosotros criticando de ese sistema productivo, de ambos, porque el intensivo también utiliza productos químicos y el extensivo también. En mayor cantidad, el extensivo utiliza muchísima cantidad de productos químicos y con algunos sistemas ponemos otro, con algunos sistemas de rocío del campo, ¿no? O de la zona del productor, que tiene que ver con esto, ¿no? Que ahora lo voy a poner en funcionamiento. Miren la tecnología que nosotros tenemos hoy acá. Esto es como tiran los productos químicos en el mejor de los casos. Este es el mosquito, que eso que nosotros vemos ahí que sale es todo el veneno que tiran para la producción. Ese es uno de los casos por los cuales este sistema está absolutamente criticado, y no solamente criticado desde este lugar, sino criticado desde muchísimos lugares de investigación científica, donde está demostrado que los productos químicos que se utilizan para producir en este sistema son cancerígenos, son disruptores endocrinos, son productos que producen daños menores como urticarias, como problemas de respiración. Bueno, todos esos productos está ya demostrado que producen ese tipo de daños en la salud, no solamente en nosotros, sino en el suelo, en el aire y en el agua. O sea, bueno, ya es de dominio público prácticamente que se descubrió que existe glifosato en el río Paraná, caudaloso río, donde está contaminado ya con ese producto químico, ¿no? No solamente ese es el problema de este sistema productivo,
sino este otro que vemos acá, que sigue a este, ¿no? Que es la disminución de la biodiversidad. O sea, el sistema natural tiene una diversidad muy grande, ya sea en flora y en fauna. El sistema productivo, convencional, destruye la diversidad a partir de sus máquinas, desmontando superficies para hacer lo que ellos llaman hacer campo, que significa transformar un lugar como Misiones, un lugar como Córdoba, un lugar como Santiago del Estero, en una llanura como la provincia de Buenos Aires. Cosa que es totalmente, digamos, que no sirve a los efectos de mantener el sistema natural. Esto es Córdoba, pero ocurre en Santiago del Estero, en Salta, en San Luis, en todas las provincias hay desmonte de este tipo. Acá lo que ocurre es que se va destruyendo la diversidad que ese sistema agroforestal tiene. Hay ya muchísimas especies que se han perdido a causa de esto. Especies, digamos, naturales y especies cultivadas, ¿no? Que se han perdido por este sistema de ir disminuyendo la diversidad genética de lo que cultivamos y de las especies naturales, que por el uso permanente de productos químicos y de herbicidas totales, van destruyendo esa diversidad. Ese es el segundo punto importante. Prácticamente hay un porcentaje altísimo, arriba del 50% de especies cultivables que nosotros teníamos, y que a raíz de este sistema hegemónico de producción se van perdiendo, o sea, variedades para reemplazarlas por las otras que son los híbridos, los transgénicos, ese tipo de semilla que tiene que ver con otro tipo de producción que no es el que ancestralmente se hizo y que es la producción tradicional. Bueno, pasemos otra más, así vemos otras cuestiones que tienen que ver. Bueno, a pesar de la ciencia, ¿no? Y de las investigaciones de Andrés Carrasco, de un montón de científicos que han demostrado que ese sistema productivo no es bueno para la salud ni para el ambiente, hace muy poquito, en el año 2018, en septiembre, estuvo la relatora especial Hilal Elber, que vino acá a la Argentina y se explayó muy bien sobre el sistema productivo que tenemos nosotros acá en la Argentina, donde destacó que era muchísima la cantidad de productos químicos que se estaban utilizando para producir alimentos o pseudoalimentos, ¿no? Entonces recomendó que los pueblos, incluso varios latinoamericanos, teníamos que cambiar el sistema productivo. Teníamos que pasar de un sistema destructivo como es el sistema convencional a un sistema más amigable con el ambiente, más amigable con la salud, como es la agroecología. Y eso es, digamos, una recomendación que se le hace a nuestros países, incluida la Argentina. Esto no solamente
sino que a partir de otra resolución de las Naciones Unidas se reconocen los derechos de los campesinos. O sea que son más artículos, yo rescaté 3 o 4 de estos, ¿no? Que los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, ¿no? Reconocido por muchos estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Cuando se habla de eso, o sea que uno tiene el derecho de elegir su propia forma de producción, estamos construyendo soberanía alimentaria. Y los estados recomiendan, ¿no? Recomiendan a los estados que tienen que adoptar medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales, ¿no? O sea que esto también apunta a la agroecología, porque la agroecología lo que promueve es precisamente el desarrollo de mercados locales, ¿no? Regionales, como mucho, pero el desarrollo local es lo que estamos promoviendo a través de la agroecología. Y después, por supuesto, este otro punto, que los campesinos tienen el derecho a la tierra, individual o colectiva. Que eso, de eso saben mucho los compañeros del UTT, de la CETEP y de muchos compañeros que están luchando por conocer, lograr esa cuestión del acceso a la tierra. Y después, una cosa que nosotros rescatamos a partir de nuestras charlas y discusiones sobre agroecología, es que hay un nuevo actor, ¿no? Que se está convirtiendo en uno de los más fuertes, que es el consumidor. Cada vez el consumidor presiona mucho más al sistema productivo como para cambiar su forma de alimentarse. Y esto lo vamos viendo porque tenemos algunos ejemplos que ahora los vamos a ver, pero aparecen ferias, en todo el país, donde se vende, achicando ese comercio así de tantos kilometrajes, ¿no? El productor tiene su feria y vende directamente al consumidor, que eso es lo que nosotros estamos promoviendo a través de la agroecología. Hay mercados locales, este es el mercado popular de allá de Rosario, esta otra son ferias francas de Misiones. Tenemos más ejemplos que ahí pueden aparecer. Bueno, acá están los feriazos verdurazos, que promovió la UTT en un montón de lugares, acercando la producción al consumidor. Allá tenemos otra feria de la CETEP, ¿no? O sea que se van ganando un poco los espacios para acercar la producción al consumidor. Las universidades también. Ya tenemos en muchas universidades de acá de provincia de Buenos Aires y de acá mismo de la UBA, este tipo de ferias. Esto es acá, en la calle, ¿cómo se llama esta calle que está acá abajo? Paraguay. Y es parte, está bancada por la universidad y por la facultad, y acercamos ese tipo de producción, ¿no? Almacenes
Esto otro es allá en el Museo del Hambre también, donde es otro lugar donde también hablamos de todo este tipo de cuestiones y aparte acercamos ese tipo de producción a la gente que está. El otro es la Cooperativa Arte Verde, a la cual yo también pertenezco. Y este es otro punto. Este tema de las huertas que se están armando en todas las facultades, no solamente acá en la UBA, en la nuestra, que es esta que está ahí, sino que se arman este tipo de huertas en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Córdoba, en Rosario, en todas las universidades están tomando como trabajo esto de difundir el tema de la autoproducción de alimentos. Y nosotros acá en la UBA también lo tomamos. Bueno, vayamos a otro. Entonces, nosotros lo que proponemos a través de la agroecología es afianzar el sistema alimentario. ¿Por qué? Hay uno de los más afamados agroecólogos, que fue el padre de la agroecología para muchos de nosotros, que es Altieri, que es un agroecólogo de los pioneros, ¿no? Que él nos dijo que a la agroecología tendríamos que llamarlo sistema alimentario, directamente. Entonces, a partir de esa propuesta de sistema alimentario, nosotros podemos incursionar en la forma de producción, porque el sistema alimentario abarca todo: cómo se produce, de qué forma se produce, quién produce. Entonces, hacia dónde va esa producción, cómo se comercializa, qué es lo que falta para que esa comercialización o esa producción llegue al consumidor. O sea, si yo afianzo el sistema alimentario, estoy cambiando el paradigma de producción. Vayamos a otro. Por eso a veces nosotros hablamos de sistema alimentario y no de agroecología. Entonces, ese subsistema productivo, nosotros decimos que tiene que ser, para producir alimentos, tiene que ser una forma de producción agroecológica, con el mecanismo o la herramienta que nosotros querramos, que puede ser un sistema agroecológico puro, o puede ser una producción orgánica, o puede ser permacultura, puede ser agricultura ecológica, pero el paraguas siempre es la agroecología y el sistema alimentario. Por supuesto que producimos y eso se tiene que comercializar, para lo cual nosotros creemos que la agroecología nos brinda la herramienta para desarrollar el mercado local, porque eso es lo que promovemos. No queremos que un alimento esté hoy acá en la Argentina y yo me vaya a Japón y pueda comer el mismo. No queremos repetir esos errores. Entonces promovemos el... Ahí está. No. Ese es Kellogg's que nos persigue. Bueno, entonces ese sistema de comercialización también promovemos que sea un sistema de comercialización corto. También tenemos que mejorar esto, y lo mejoramos a través del sistema alimentario, la provisión de alimentos primarios a la industria. Provisión de alimentos primarios a la industria. Eso es un tema crucial porque hoy en día
nosotros tomamos muchos alimentos ultraprocesados, y tenemos el problema, bueno, ya tenemos el problema que son ultraprocesados, pero además tenemos el problema que la materia prima con lo cual se hace ese ultraprocesado ya viene contaminada con productos químicos. Entonces muchos de nosotros que comemos ese tipo de productos tenemos a veces en sangre resto de productos químicos sin nunca haber subido un tractor, ni estar en contacto con la nube de veneno. El sistema alimentario también me permite reforzar esta cuestión de la tenencia de la tierra, ¿no? Nosotros, dentro de esta cátedra y dentro de la agroecología, creemos que la tenencia de la tierra es un derecho del que trabaja la tierra, el acceso a ese lugar. Es un derecho que tiene el trabajador. Tomen asiento nomás, ¿Qué tal? Es un derecho que tiene el trabajador de la tierra a tener acceso a la tierra, y eso también lo tenemos que defender de la agroecología. Y este subsistema consumo es precisamente el acercamiento que nosotros proponemos desde la agroecología al productor, consumidor, productor. O sea que cada vez tenga más participación y mayor injerencia en la producción el consumidor. Porque los únicos que podemos tener garantía de lo que estamos produciendo, lo que estamos comiendo, somos nosotros como consumidores. Y si establecemos una relación con los productores, ahí es donde vamos a saber exactamente qué estamos comiendo. Entonces, esa relación con el consumo también está garantizado por el sistema alimentario y por la agroecología. O sea que no es solamente la agroecología una forma de producción, sino que la agroecología cambia el paradigma de producción. Bueno, pasemos otro más y ya vamos a ir. Y bueno, yo me quedé con esta cuestión de Glimman, que también es otro agroecólogo importante, que nos dice que la agroecología es la aplicación de conceptos y principios ecológicos a la producción de alimentos. O sea, la agroecología no es una carrera que me enseña cómo producir. Yo tengo que desarrollar mi sistema agroecológico en el lugar donde estoy produciendo. Tengo que hacer que ese sistema productivo, transformarlo en agroecológico, pero a partir de los conceptos o los principios que esos productores tienen, ¿no? Un principio puede ser: no quiero contaminar el suelo, el aire y el agua. Pues un principio, y tengo que buscar la forma de aplicar ese principio a la producción de mis alimentos. No quiero, otro principio puede ser, yo estoy diciendo principios a los cuales yo adhiero. No quiero utilizar semilla transgénica. Entonces es un principio que yo lo tengo en cuenta a la hora de decidir el sistema productivo que voy a tener, que voy a adoptar. Entonces, la agroecología es mucho más que un sistema productivo. Es prácticamente una forma de vida y una forma de consumo.
de una forma de producción. Bueno, pasemos rápidamente a otro y ya nos... Bueno, esto es algo que tiene que ver con la comercialización agroecológica, donde tenemos que tener una distancia funcional entre el productor y el consumidor. Tenemos que conocerlo, tenemos que intercambiar para poder estar totalmente seguros de lo que estamos consumiendo. La parte de distancia física también es importante, no podemos caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder conseguir nuestro alimento. Y esto hace que haya una reducción de la distancia cultural también que nosotros tenemos, porque obviamente las culturas quizás sean del consumidor y del productor, quizás sean distintas, entonces tenemos que tratar de lograr esa reducción de la distancia cultural, como para poder, y eso es factible, se puede hacer. Pasemos. Bueno, esto es lo que decía anteriormente, que existen ya más de 600 redes de comercialización en la Argentina, de este tipo de productos. Y ustedes fíjense, en el 2003 existían 140 ferias. Hoy tenemos más de 600 redes de comercialización que nos permite a nosotros acercarnos a los alimentos sanos, seguros y soberanos mucho más fácilmente. Bueno, y estas son palabras de la vía campesina, no son mías, ¿no? Dice, producción, elaboración y comercialización es un proceso inevitable para que lo económico, social y ambiental hagan felices a quienes viven en el campo, y viceversa. Pasemos otro más. Bueno, esto también nos enseñan desde la práctica, la vía campesina, que quien controla las semillas controla a los productores, al gobierno y a los pueblos. Es imposible pensar la agroecología sin pensar en sostener la tierra. La política no reemplaza la lucha. O sea que no es fácil mantener esto, pero necesitamos hacerlo, por lo cual necesitamos luchar. Y este ejemplo es para nosotros importante. La Argentina tiene 60 millones de hectáreas que se pueden cultivar, ¿no? Y acá yo puse un ejemplo de, usted conoce la naturaleza viva. La naturaleza viva es Remo Bénica, que vive ahí en Santa Fe y que tiene una finca muy diversificada, como tiene que ser la agroecología, de 200 hectáreas, donde trabajan 15 familias, ¿no? 15 familias. Quiere decir que si nosotros produjéramos algún tipo de reforma, esas 60 millones de hectáreas se podrían repoblar con 3 millones de familias, cosa que solucionaríamos el problema habitacional, el problema de trabajo y el problema alimentario, con ese simple cambio. Encima planteé incluso 500.000 chacras, llegaríamos a 10 millones de hectáreas. Claro, exacto. Ahí solucionaríamos, pero es otro tipo de cambio, no como este que nos quisieron hacer ahora, es otro cambio. De verdad. De verdad. No de mentirita. Bueno. Esto también lo dijeron ellos, ¿no? Si no tocamos la distribución de los alimentos, nunca vamos a poder hacer nada, porque en realidad si nosotros producimos y otro distribuye, pasa lo que nos pasa.
que vienen y nos dicen, esa lechuga vale 2 pesos, pero es muy poco. Bueno, no me la vendas. Chao, se fue el negocio. Bueno, pasemos y ya nos vamos. Bueno, y esto es una cosa importante, porque esta economía popular y solidaria, el consumo responsable, hace que empecemos a juntarnos, ¿no? Entre los guardianes de semillas, las ferias, los promotores de energías renovables, la producción sustentable, los pueblos fumigados, los movimientos que están luchando contra el cambio climático, que ese cambio climático tiene mucho que ver la agricultura esta convencional de lo que estamos padeciendo, ¿no? La comunicación popular, el buen vivir de los pueblos originarios, la corriente postliberal, postdesarrollo, los feminismos, empezamos a encontrar coincidencias en lo que estamos queriendo. Entonces, en eso somos optimistas, que esto, en la medida que sigamos manteniendo estos canales de lucha, ¿no?, vamos a poder transformar este sistema productivo y sistema alimentario. Vayamos. Pasemos otro, así no. Bueno, y esto también es una cosa importante, porque a veces nosotros tenemos un discurso hermoso, muy lindo, que a nosotros nos gusta, que a mucha gente le gusta, pero la vía campesina nos dijo esto, que falta elaborar una palabra colectiva, o sea que toda la sociedad lo pueda entender, y que a veces nos pasa a nosotros que decimos cosas, ¿no?, adentro de la facultad o en algún lugar y no se puede tomar, Y a nosotros nos pasa en la cátedra de soberanía, a mí me pasa cuando doy clase en algún lugar, que hay cosas que necesitamos algo que nos identifique a todos, Y a veces uno va a hablar de semilla transgénica y nos dicen, ¿qué es eso? ¿Para qué? Si acá no me importa, porque yo estoy acá en la ciudad, ¿no? Pero tenemos que buscar los mecanismos o esa palabra colectiva como para que podamos... La consigna y la bandera de lucha. Cuando Exacto. decimos ni una menos, entendemos todo y levantamos esta bandera, pero decimos, la ley de semilla nos interesa a todos, no nos pensamos que es una cuestión del campo. Tenemos que buscar el lenguaje adecuado para levantar una consigna como la de ni una menos, para saber que el alimento es un problema de todos y que entre todos tenemos que levantar esta bandera de alimentos sanos y soberanos. Yo soy Rosalía Pellegrini, pertenezco a una organización que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Bueno, somos una organización que nuclea alrededor de 15.000 familias de agricultores y agricultoras, principalmente los que, como decía Miriam, llenamos el plato de todos los argentinos y argentinas. En realidad me siento como que ya de alguna manera ya nos conocemos, ¿no? Muchos nos miramos y nos hemos cruzado en algún lado porque la verdad es que es una gran victoria de no solo de nuestra organización, sino del sector en general en estos últimos años, el sector de los y las pequeños productores, campesinos, agricultores familiares que producimos alimentos en Argentina, habernos dado a conocer, ¿no? Yo siento que por lo menos ustedes hoy más o menos tienen una idea de qué es lo que hay detrás de lo que comemos todos los días, ¿no? Y eso fue la estrategia de los verdurazos. Así empezamos en el año 2016
pensando, a mí, pensando con qué herramienta de lucha podíamos llegar, no solo darnos a conocer, sino llegar a justamente lo que decía Lalo, ¿no? Cómo construimos estrategias, lenguajes, símbolos para poder llegar al común de la gente, ¿no? En una Argentina en la cual hay una cultura urbana muy grande, ¿no? Es un país que está de espaldas al campo, digamos, que produce alimentos, ¿no? Al campo de los ojeros. Un país que está de espaldas al campo, de espaldas al río también, y con unos grandes edificios que nos tapan todo, ¿no? Una cultura urbana que parece que no hay lugar para la lucha campesina, pareciera que no hay lugar, o la lucha campesina está ahí resistiendo a las topadoras, pero acá solamente a 50 kilómetros de Buenos Aires había vida campesina, hay vida campesina, produce los alimentos que comemos, y nosotros queríamos, de alguna manera, si bien la UTT nace hace 9 años, fuimos buscándole la vuelta a las formas de lucha, sobre todo, ¿no?, durante el macrismo, para en el 2016 hacer el primer verdurazo y plantear, bueno, vos sabés qué hay detrás de lo que estás comiendo, quién produce la lechuga, quién produce el tomate, cómo vive, en qué condiciones de vida produce, sin acceso a la tierra, sin apoyo del Estado, produciendo toneladas de alimento, pero bajo un sistema intensivo de producción propio del agronegocio, ¿no? Porque el agronegocio no está solamente en la soja, está en todo lo que comemos. O sea, las grandes empresas de insumos, de agroquímicos, de plaguicidas, agrotóxicos, de veneno, ¿no? Vamos a decir lo que son, de veneno, son los mismos que producen las semillas de las variedades que se usan acá, y es un fenómeno que se vive en el resto del mundo, ¿no? Empezar a dar a conocer con nuestras luchas cómo vive un sector de la clase campesina trabajadora en Argentina no es menor que haya sido a través del alimento, ¿no? El alimento fue el hilo conductor, lo que nos llevó a hoy estar consumidores, vecinos y vecinas juntos, como aquel febrero de este año, luego de la represión que sufrimos por un intento de feriazo, que para los que no conocen, feriazo era vender lo que producimos a un precio muy barato, casi regalado, claro, casi regalado, en una plaza de acá de Capital Federal, una plaza bastante popular. Bueno, fuimos reprimidos duramente y en Constitución. Y bueno, y luego 2 semanas después hubo un gran verdurazo en Plaza de Mayo que nos encontró fuertemente unidos tanto a los vecinos y vecinas de la ciudad, a las organizaciones, los sindicatos, los distintos sectores y las que producimos alimento. Y eso, digamos, lograr esa alianza que es tan importante entre los del campo y la ciudad, los del pueblo, ¿no? Los sectores populares del campo y la ciudad, fue a través del alimento. No fue a través de plantear la reforma agraria, que es lo que queremos y que es lo que en realidad planteamos, sino a empezar de lo más básico, del plato de comida, ¿no? Y así fue como nos fue llevando a estar donde estamos hoy, ¿no? A que por suerte hoy se discuta cada vez más sobre la relación entre lo que comemos, las personas que producen lo que comemos y las condiciones de vida, ¿no?, de esas personas. Y bueno, y haciendo como este análisis en la práctica de las asambleas, de UTT, de las reuniones de delegados y delegadas, viviendo el día a día, que es muy duro, ¿no? Ahora con el tema de la lluvia, imagínense que la verdura está toda bajo el agua, ahora otra vez va a haber problemas porque va a haber desabastecimiento de verdura de acá del cordón platense. Y así todo el tiempo hay desastres climáticos y ya se vive mal, entonces se vive peor, pero tratando de, frente a la necesidad, ser creativos, ¿no? Fue como fuimos avanzando en proyectos, fuimos avanzando en poder plantear qué es lo que queríamos, ¿no? Porque si bien los medios, por suerte, nos dieron pelota,
pero solamente hablaban del precio de lo que nos pagan al productor, que al productor le pagan 20 pesos, 10, 11 kilos de lechuga, que es un gran problema ese que tenemos, pero nosotros planteamos, el problema viene más de atrás, el problema viene de la falta de acceso a la tierra, ¿no? ¿Cómo puede ser que dependamos, millones de argentinos dependemos para comer de miles de productores y productoras, agricultores familiares y campesinos que no son dueños de la tierra que trabajan? Eso en Argentina es una injusticia, ¿no? Ese es el nudo de lo que nosotros planteamos. Eso es una injusticia, ¿no? Hay que levantar las banderas del tierra para el que la trabaja y de pensar por qué no en Argentina una reforma agraria integral. Y también poner en discusión el otro tema importantísimo, el modelo de producción, ¿no?, en el que vivimos. Que, vuelvo a repetir, es un modelo de producción que depende de estas poquitas corporaciones a nivel mundial que definen que acá vos vas a comer este tomate y no otro. Y así como te oprime a vos como consumidora, nos oprime a nosotros como trabajadoras y trabajadores de la tierra, porque vos no podés producir otra cosa. Porque sí, podés producir, claro, podés producir un poquito de una variedad en el fondo de tu casa. Pero acá estamos hablando que una familia, por ejemplo de la UTT, produce 1 hectárea de verdura, de hortalizas. Entonces, produce 1 hectárea, paga tractor, paga alquiler, gasta estos insumos que están en precio dólar, paga servicios, tarifazo mediante, entonces no puede arriesgarse por ahí a tirar una semilla que no germina. Entonces seguís dependiendo de este modelo de producción, porque para cambiar de modelo de producción hay que generar nuevas tecnologías, ¿no?, y nuevas alternativas. Y eso, sin políticas públicas, es, muy difícil. Lo estamos haciendo, después voy a contar, pero es muy difícil. Bueno, quería contar también un poco cómo todo este proceso de lucha y organización nos lleva a lo que fue mayo de este año el foro. En realidad desde fines de este año venimos pensando nosotros de la UTT cómo en un año electoral como es este podemos hacer que la agenda de nuestras organizaciones campesinas y de nuestras demandas esté presente en ese año electoral, ¿no? Es un año en el que de alguna manera se discute, podríamos decir, qué modelo de país queremos, ¿no? Si un modelo con presencia del Estado, con políticas públicas o neoliberalismo puro. Después podemos hacer todas las críticas que de hecho nosotros tenemos, por eso, aún así, o sea, con más razón, si nosotros queremos estar mejor preparados para dar una disputa en torno a qué campo queremos en Argentina, si queremos el campo de la soja, de los empresarios, de la sociedad rural, si queremos ese campo que no genera trabajo ni genera alimento, o queremos un campo soberano, con alimentos para el pueblo, con alimentos más sanos, con trabajo, con reforma agraria. Bueno, si queremos otra cosa, nosotros tenemos que primero plantear eso, que sea puesto en agenda y generar también la fuerza social necesaria para que eso sea de peso y que pueda ser incorporada en las futuras agendas de la política que viene. Entonces, bueno, pensando eso, ¿no?, cómo los movimientos sociales podemos influir en eso, sin necesidad de hacerle campaña política a nadie, sin necesidad de levantar a ningún candidato, sino diciendo, bueno, acá somos una porción de pueblo organizado, que la mayoría vivimos de la tierra, que también había muchos sectores de las universidades que tenían ganas de discutir esto, sectores de consumidores que tenían ganas de discutir esto y de distintas instituciones, y que pudiéramos hacer peso para que eso sea incorporado a la hora de pensar una política pública. Porque, insisto, para transformar este modelo de producción, como decía Lalo, es necesario pensar políticas de Estado. Esto, digamos, nosotros podemos hacer una práctica y ser consecuentes y comprar el bolsón de verdura, hacer la huerta en nuestra casa, y eso está muy bien, ¿no?, porque lo que decimos lo tenemos que hacer. Pero eso solo no va a cambiar. Acá hay que dar una disputa también política, en los términos también de nuestra política, de la política de los de abajo, ¿no?, de los que día a día vivimos y sufrimos estas situaciones y que tenemos propuestas. Así fue como fuimos convocando a distintas organizaciones para pensar juntos esto, porque está claro que nosotros solos no podíamos pensar, bueno,
¿qué hacemos con los cereales? ¿Qué hacemos con la pesca? ¿Qué hacemos con la semilla? ¿Qué hacemos con las grandes cadenas de distribución, ¿no? O sea, es algo que nos excede, por ejemplo, solo a nosotros de UTT o solo a nosotros el sector campesino, de campesinos y campesinas. Necesitábamos aliarnos con otros. Y así fue como llegamos al foro, que fue muy importante, bueno, el nombre foro por un programa agrario soberano y popular, aglutinó a más de 100 organizaciones, participaron más de 3.500 campesinos, campesinas, estudiantes, trabajadores del Estado, miembros de sindicato, de universidades, en las cuales también no es menor cómo también construimos ese foro. O sea, fue un foro para nada desde arriba, sin apoyo del Estado, hecho muy a pulmón desde las organizaciones, autogestionado, pero un evento muy grande, que realmente fue histórico. A muchos decían, ¿no?, que de alguna manera había un marco de unidad y de continuidad histórica que no se había visto hace un montón de tiempo, porque vos podías ver en el foro organizaciones más nuevas como nosotros, hasta organizaciones que venían de los 70, de las luchas de las ligas agrarias. Entonces había como, por lo menos referentes de aquellas luchas, había como una continuidad que no se había dado en ningún momento, en la cual pudimos plantear 43 comisiones de todo tipo en lo que se discutió desde cuestiones de la juventud, de la salud, de las cadenas de distribución, de los cereales, de la pesca, de un montón de cuestiones que hacen a pensar un modelo productivo alternativo en nuestro país. La verdad que fue muy, muy importante ver a 500 personas en el estadio de Ferro, por ejemplo, discutiendo acerca del acceso a la tierra, y al hábitat. 600 personas participaron en la comisión de tierra y hubo que dividirla en 5 comisiones, para que tengamos idea cuál es la magnitud del problema, ¿no? Si uno ve las fotos, puede ver a muchos compañeros de los territorios, del campo, discutiendo, levantando la mano, participando. La verdad es que fue algo muy importante y digamos, no queda ahí, ¿no? Se está elaborando un documento para ser compartido. La idea es poder presentar las conclusiones del foro en varios espacios. Y bueno, la verdad es que lo tenemos que hacer también, sí, la presentación de las conclusiones en esta facultad. Yo lo tengo para pasárselo, lo vamos a pasar por mail, están todas las conclusiones, se lo vamos a pasar a todos los inscriptos para que también empiecen a manejar ustedes la problemática global. Sí, sobre todo porque son todas cuestiones de propuestas de política pública, ¿no? Porque a eso apuntaba el foro, a pensar política en torno a estas ideas que estamos planteando. Bueno, ¿qué le decimos a los funcionarios que vienen que tienen que hacer? Y también le decimos que tienen que hacer esto. Si no lo hacen, acá está todo el pueblo dispuesto a luchar por este programa, que eso también es importante, ¿no? Ese programa que está en construcción, pero que lo vamos construyendo entre una masa crítica de un montón de sujetos, actores, actrices, es un programa que estamos dispuestos a defenderlo, a lucharlo, y eso es muy importante. Y por último, también quería hablar un poco, uno de los puntos del foro es que obviamente haya prioridad a la hora de pensar las políticas públicas para el sector de las mujeres rurales y campesinas. Nosotros desde la UTT venimos haciendo un camino con respecto a pensarnos las mujeres trabajadoras de la tierra, primero juntándonos juntándonos para defendernos de la violencia, ¿no? De las violencias machistas que se viven en los territorios rurales, que muchas veces son tan duras como las de la ciudad, pero muchas veces no encontrás el salvavidas, que te pueda ayudar, esa luz que por ahí en la ciudad está más presente y en los territorios rurales hay mucha ausencia del Estado, hay mucho aislamiento y es muy difícil. Bueno, y hace unos años ya nos venimos juntando y es interesante porque de esta red de promotoras de género rurales que hemos construido en los territorios, hemos ido también sacando conclusiones sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el modelo productivo, con la agroecología y con esta cultura patriarcal que nos afecta
a todos y todas en general. Primero que nada, preguntarnos, bueno, ¿cuántas mujeres, la mayoría de nosotras somos arrendatarias, cuántas mujeres figuran en los contratos de alquiler de la tierra? Casi ninguna. ¿Cuántas mujeres son dueñas de lo poquito que suelen tener las familias quinteras, que por ahí pueden llegar a tener un vehículo? Claro, vos trabajás, no te da para comprarte la tierra propia, no tenés ninguna posibilidad, te compras un vehículo. ¿Cuántas mujeres son dueñas de ese bien, ¿no?, que tiene la familia? Casi ninguna. ¿Cuántas mujeres deciden sobre la producción? ¿Qué se va a producir? ¿Cómo se va a producir? Si se va a ir hacia ese modelo que explicaba antes de muerte, plaguicidas, agrotóxicos, o se va a empezar a producir de otra manera alternativa. Las mujeres que han quedado excluidas de las decisiones de producción. Entonces fuimos como dándonos cuenta que este sistema de producción que nosotros le decimos del agronegocio, porque no deja de ser eso, pensar el alimento en función de un negocio, y en el cual las familias agricultoras, por lo menos de donde nosotros venimos, son totalmente esclavas de este paquete tecnológico y que estamos empezando a transformar. Este paquete tecnológico, como decía, está muy relacionado con la cultura patriarcal, porque se ha asentado sobre las bases de los varones de la familia. Se ha asentado sobre esa cultura patriarcal en la cual se le excluyó de la mujer de las decisiones de cuándo sembrar, cómo sembrar, qué variedades, de qué manera trabajar en los cultivos. Se las ha excluido totalmente y han quedado en la decisión de los varones de las familias agricultoras reproducir justamente este modelo de la cual las familias son víctimas. Y también incluso invisibilizar el laburo de las mujeres trabajadoras de la tierra, que también por este modelo, que no se imaginen ese modelo romántico en el cual la campesina tiene tiempo de estar en la casa juntando las semillas. No, acá hablamos de un modelo en el cual la mujer ha tenido que salir a la chacra a trabajar tanto o más como el hombre, y después vuelve a sus casas para seguir reproduciendo el trabajo en la familia y para seguir reproduciendo esa misma familia para que al otro día siga produciendo ese cajón de verdura. Entonces nosotras hacíamos un ejercicio de pensar, bueno, ese cajón de verduras de, no sé, 10 kilos de lechuga, ¿cuántas horas de trabajo tiene? Empezar a pensar, ¿cuántas horas de trabajo tiene? Bueno, lo que más naturalmente salía eran las horas de trabajo en la quinta y sobre todo las horas de trabajo del hombre. Sin embargo, esas horas de trabajo en la casa, de cuidado de los hijos, la limpieza, la administración del poco dinero que se tiene hoy en día para comer y para llegar a fin de mes, no era vista como trabajo. Y eso es lo que hoy estamos trabajando. El que sea reconocido ese doble trabajo de las mujeres trabajadoras de la tierra y a su vez que las mujeres formemos parte de las decisiones, que cuando se hable de soberanía alimentaria también se incluya la perspectiva de género, la decisión y la autonomía y la soberanía de las mujeres a la hora de decidir cómo producir. Y también encontramos en la agroecología y en la vuelta a la naturaleza, en la vuelta a todo eso que nosotras sabíamos, ¿no? Encontramos mucho de feminismos, le podríamos decir, lo digo así porque nada, es algo que estamos construyendo, pero sí, hay mucho de feminismo en esa agroecología que plantea otra relación con la naturaleza, una relación de reciprocidad y no de muerte, de mato a la plaga, mato a esto, mato al otro, sino de reciprocidad, de respeto, de devolución y también de amor, ¿no? Encontramos una mirada femenina que por suerte hoy muchos de nuestros compañeros varones de la UTT también están viviendo, reproduciendo en los distintos equipos de la organización y en donde vamos encontrando semillitas de esperanza y vamos reproduciendo la agroecología. Así que bueno, los invito a acercarse a la organización. Nosotros somos una organización de puertas abiertas y estamos muy cerquita. Justo se iba a hacer este martes un encuentro de consumidores en una de las quintas agroecológicas de la UTT que se suspendió por lluvia, así que le podemos pasar a la cátedra la invitación para el próximo encuentro y también si van a hacer prácticas en el segundo cuatrimestre que puedan venir a conocer la UTT. También Miriam me decía dónde podés acceder a la verdura de UTT.
es a través de los almacenes de ramos generales, que pueden buscar la página en Facebook, pero tenemos uno en Díaz Vélez, en Almagro, en Díaz Vélez entre Salguero y Bulnes, y también otro en Luis Guillón, en Monte Grande, que por ahí les queda medio lejos. Y uno en la esquina de mi casa. El de Díaz Vélez. Independencia y Entre Ríos. No sé cuál es. No sé, Bueno, puede ser. Y el mayorista de Valentina Alsina. Independencia y Entre Ríos. Sí, nosotros estamos al sur de Buenos Aires, estamos en lo que es Pedro Luro, por ejemplo, que es cerca de Bahía Blanca. ¿Cómo? Hay algunos grupos de base, que es la manera como nos organizamos, sí, pero estamos en 12 provincias y los ejes principales son la agroecología y la lucha por la tierra. Están en Facebook. Te hacemos un verdurazo. Sí, cómo no, podríamos acercarnos. La idea es como que allá en Agro Ganadero, bueno, ahora está aislado por la lluvia, pero como que no hay mucha información, la verdura que se consume se trae. ¿De dónde? Se trae de los pueblos vecinos. ¿De dónde sos? No, Bardén se llama. La Bardén, ¿Dónde es? no, el sur de Buenos Aires. Y bueno, la verdura es malísima, la calidad, bueno, no se cara, y no hay como un proyecto, bueno, no tiene que ver mucho interesante que hace más de 15 años que no hace nada, pero no hay un proyecto así de agroecológico, hay bastantes irregularidades allá. Bueno, lo que está pasando, no me quería extender mucho, pero lo que está cortito, lo que está pasando es que hay muchos municipios que con el tema de la lucha contra las fumigaciones, claro, Argentina, un pueblo sojero totalmente, entonces claro, hay resistencias ante eso, ante ese modelo productivo, pero no tienen alternativa de, bueno, todas esas hectáreas de tierra, ¿qué hacer? Entonces hay un proceso en el cual estas luchas de los pueblos fumigados se están acercando a nuestras luchas para empezar a pensar procesos de colonias agrícolas y bueno, ya estamos empezando a armar una colonia agrícola en Gualeguaychú en base también a las luchas de los pueblos fumigados, también en Mercedes. Bueno, tenemos una colonia agrícola en Luján, que fue una ocupación de la UTT hace unos años, pero bueno, en San Antonio de Areco también se está produciendo esto, de que los mismos municipios nos convocan a producir alimentos sanos. Bueno, buenas tardes. Gracias a los compañeros, compañeras de la Cátedra Libre por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Yo, digamos, me pidieron que tratara de pensar un poco la relación, o no, digamos, entre toda la discusión vinculada con la ley de semillas, con todo esto que se dijo recién. Voy a intentar hacerlo, si no después me dicen si no lo logro. Pero bueno, lo primero que iba a decir, algo, digamos, recuperando lo que planteaban Lalo y Rosalía, es, digamos, enmarcar la discusión en el modelo de agronegocios. ¿Sí? Hablamos de agronegocios y no hablamos de modelo sojero, porque efectivamente la soja es el emergente en Argentina, es como el cultivo estrella, es como la vedette, pero que en realidad lo que hay por detrás de la soja es un modelo. Es un modelo que en Argentina es la soja como la principal, pero no solamente. Uno podría pensar que hay agronegocios también en la forma de producción de la provincia de Buenos Aires, de la producción hortícola, que también hay agronegocio en otras producciones de la región pampeana, como el maíz, el trigo, el girasol, que también hay agronegocio distinto con sus características en la vid, en el algodón, etc. Y en realidad, eso, digamos, la soja es simplemente el emergente en Argentina, que hoy tiene más del 60%, para que tengamos una dimensión, más del 60% de la tierra cultivada en Argentina hoy es soja, y no es cualquier soja, es soja transgénica. Porque la otra característica importante de este modelo, además, digamos, de que tiene el capital financiero como bastante predominante, que está sustentado sobre la concentración,
que tiene consecuencias que ya mencionó Lalo, muchas de estas cuestiones tienen que ver con que uno de los pilares más importantes de este modelo es el pilar científico-tecnológico, y dentro de ese pilar tecnológico la semilla es entendida como una tecnología. Y entonces lo que sustenta este modelo, y este modelo, digamos, en el caso de la soja, es la soja transgénica. Que además la gracia de la soja transgénica, además de que es manipulada genéticamente para alguna cosa particular, en este caso para ser resistente al glifosato, es la idea de paquete. ¿Sí? La soja no sirve si no es a través con su par, que es el glifosato. Y así digo, con cualquier semilla transgénica, las BT, las RR, las BTRR, cualquiera de ellas, digamos, la gracia es la combinación con su agrotóxico correspondiente y además con determinada lógica de producción, etc. Entonces, una de las características importantes del agronegocio es el paquete tecnológico. Y donde ahí, digamos, la semilla tiene un lugar importante. Y con esto lo conecto con, digamos, el tema que venía a charlar, que es el de la discusión de la ley de semillas, básicamente porque me parece que una pregunta que es importante que nos hagamos, y sobre todo acá, digamos, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en una universidad, bueno, ¿por qué hablar de ley de semillas? Esto que decían en un momento Lalo y Rosalía, ¿sí? Sí, es algo que parece lejano, es algo que parece que le toca a otros, a otras. Bueno, básicamente porque a mí me parece, y a todos los compañeros y compañeras que hace mucho tiempo que venimos batallando con el tema de la ley de semillas, entendemos que la ley de semillas no es, que lo que hay por detrás de la ley de semillas no es una discusión técnica, ni agronómica, ni legal, sino que el debate es profundamente político. Y que lo que estamos discutiendo al discutir la ley de semillas es nuestro modelo agrario y por lo tanto el proyecto de país. Las semillas, si yo les preguntara qué son las semillas para ustedes, seguramente aparecerían varias cosas. Digo, la semilla es fuente de vida, digamos, entonces cuando estamos hablando de apropiación de semillas, estamos hablando de eso, ¿sí? De propiedad intelectual, de apropiación de algo que es fuente de vida. Además es fuente de biodiversidad. Entonces también lo que estamos discutiendo tiene que ver con el avance sobre la biodiversidad y cómo, digamos, esta discusión entre biodiversidad, entre homogeneidad y heterogeneidad productiva, diversidad, etc. Pero las semillas son sobre todo, y esto es lo que me parece que es lo que conecta más fuertemente con esta cátedra, es sobre todo el primer eslabón de cualquier cadena alimentaria. Cualquier cadena alimentaria parte, digamos, de algo tan chiquito como la semilla. Quien controla la semilla, entonces, controla la cadena. Y por lo tanto, controla los alimentos. Y por eso es tan importante la discusión. Y lo es importante para nosotros, pero también lo es importante para las empresas. Porque las empresas también entendieron, a lo largo de los años, digo, no es de ahora, pero lo van perfeccionando con el tiempo, también entendieron que controlar la semilla es fundamental. Porque controlar las semillas es controlar los alimentos. Y es esa, digamos, y ahí está el kit de la cuestión. ¿Sí? Las semillas hoy son el corazón de los agronegocios. ¿Sí? Y por eso el debate de la ley de semillas es tan importante. Porque es un elemento más que necesitan para profundizar en el modelo, pero no es cualquier elemento más. Es el corazón del modelo. Y no es un tema solo de Argentina, obviamente, digamos, es un tema que viene no es de ahora, ni solo de Argentina, viene de larga data y es un tema mundial. Pero que bueno, en cada país, y cada país, digamos, tiene sus particularidades en términos de cómo se configura el modelo agrario y por lo tanto cómo se configuran las resistencias, las presiones, las luchas, las tensiones. Y Argentina es bastante particular en este sentido, digamos. Cada país tiene su particularidad, yo voy a decir más de Argentina. Argentina es un país, primero que, digamos, donde el capitalismo en el agro entró muy tempranamente, eso también hay que decirlo, sobre todo en la región pampeana. Y tuvo una ley similar a la ley de semillas, no era lo mismo, pero bastante similar, que es del 35, digamos, casi cuando solamente Estados Unidos estaba discutiendo, digamos, algo similar, digamos, es un país que en este sentido siempre fue muy de la mano, digamos, en muchas cosas con un país que prácticamente patenta todo como es Estados Unidos. Bueno, Argentina en muchas cosas fue bastante en simultáneo, digamos. Y tuvo una ley, digamos, similar a la ley de semillas de hoy, no es tal cual, pero tenía algunas cosas vinculadas con el ordenamiento del mercado de semillas
muy temprana, en el 35, que por supuesto hoy ya no está en vigencia, pero digamos, es un antecedente importante. Y la ley de semillas argentina, que es el 73, que ahora voy a hablar un poco más de esa ley, también es bastante pionera, digamos, en términos de este tipo de ley. En otros países de América Latina es más de los 90. Argentina la tiene del 73. Pero además, digamos, como para poner un poquito más de particularidad, Argentina también es un país donde los agronegocios también se dieron bastante tempranamente. Primero, digamos, con una revolución verde bastante avanzada en los 60-70, que es la antesala de este modelo, pero después, digamos, Argentina aprueba en el 96 la soja transgénica junto, en el mismo momento, en el mismo año que Estados Unidos. Son los primeros países en aprobar para la comercialización la soja transgénica. Y sirvió de portada de entrada para el resto de los países de América del Sur. Entonces, es, digamos, un país donde digamos, tiene como estas particularidades y por eso hace que sea, digamos, tan intensa la discusión. Bueno, dije recién que la ley es del 73, pero bueno, ¿qué no es la ley de semillas? Voy a arrancar por ahí, digamos, porque muchas veces se presta confusiones. Lo primero que voy a decir de que no es la ley de semillas es que no es una ley de patentes. Por más que parezca, porque es una ley que regula una forma de propiedad intelectual sobre las semillas, no es una ley de patentes. Hay otra ley de patentes, que es la ley de patentes. Y las patentes regulan, digamos, las patentes protegen a invenciones, ¿sí? Algo que tenga una invención humana. Y durante mucho tiempo las semillas no fueron consideradas invenciones y por lo tanto no se podían patentar. Pero cuando aparece la ingeniería genética en los 80 y las primeras modificaciones genéticas, aparece una primera legislación, que es del 80, que permite el patentamiento de una modificación genética, y con esto, digamos, se amplía la posibilidad de patentar formas de vida, pero que para el caso de las semillas solo se pueden patentar las transgénicas, porque lo que se patenta es el evento transgénico, ¿sí? Es la modificación genética, que en Argentina ni siquiera, digamos, pero no importa, digamos. En términos globales, lo que se puede patentar son las transgénicas. Entonces es una discusión que va de la mano, pero que tiene su propia dinámica, digamos. Entonces la ley de semillas no es una ley de patentes y tampoco es una ley que proteja, que regula, que tenga que ver solo con las transgénicas, ¿sí? Como dije antes, no es de patentes, entonces no es solo para transgénicas. ¿Qué sí es la ley de semillas? Bueno, la ley de semillas básicamente es una ley que atañe a todas las semillas. A las transgénicas, a las híbridas, a las semillas que utilizan acá los compañeros y compañeras en el Instituto Hortícola de la Provincia de Buenos Aires, a las semillas que producen en Santiago del Estero los compañeros de Monte Adentro, digamos, con las particularidades que ahora voy a mencionar, pero digamos, en términos generales es una ley que tiene incidencia sobre todas las semillas. Entonces, lo que pase con esa ley incide no solo digamos, no le afecta solo a los ojeros, sino que a todos los productores y productoras de nuestro país que utilizan semillas. Y es una ley que, digamos, la otra particularidad argentina, tiene en una ley cosas que en otros países están separados. Entonces, regula todo lo que tiene que ver con certificación de semillas, o sea, dice que todas las semillas que circulan en nuestro país tienen que estar certificadas. Y además protege con una forma de propiedad intelectual que es el derecho del obtentor, que es parecido a una patente, pero no es una patente porque permite la protección de todo tipo de semillas. Pero además, como está enmarcada en un acuerdo internacional, que es la UPOV, en su versión 78, tiene algunas excepciones importantes nuestra ley. Y una de esas excepciones, y es el punto de la discusión de la modificación de la ley, es lo que se conoce como el derecho de los agricultores. Básicamente al uso propio, ¿sí? Eso explicarlo bien. Bien, lo explico bien. Porque no estamos en el... Bien. Básicamente lo que dice nuestra ley, enmarcada en este acuerdo internacional que es la UPOV y enmarcada en otros acuerdos como el Tratado de Recursos Fitogenéticos, lo que dice es que los campesinos, los productores, pueden guardar parte de su cosecha, de sus semillas, y volverlas a resembrar
sin tener que pagar regalías por esa resiembra. Algo tan básico, digo, si yo le preguntara a cualquiera acá, digo, acá tenemos una compañera que es, un par de compañeras que son productoras, es algo tan obvio y tan básico de cualquier productor guardar semilla y volverla a resembrar. Bueno, esto, que es parte, digamos, es constitutivo al ser agricultor, si cualquier agricultor hace esto, bueno. La bolsa blanca. No. No es la bolsa blanca. No, no es la bolsa blanca. Porque la bolsa blanca es ilegal. Ilegal, claro, es contrabando. Pero bueno, ahora voy a explicar por qué se confunden. No, no es bolsa blanca. Esto es, o sea, no solo que es una práctica de los agricultores, lo cual, digamos, no sería ni necesario que esté escrito en algún lado que esto es así, pero como el devenir de la historia hizo que empiece a estar cuestionada esta práctica, bueno, fue necesario sí ponerla en papel y decir, bueno, esto es un derecho de los agricultores. Los agricultores tienen derecho a guardar parte de su semilla y volverla a resembrar sin tener que pagarle regalías a nadie por esa resiembra. Ahora voy a hablar sobre esa idea de la resiembra, de la regalía. Pero es legal, ¿sí? Nuestra ley lo tiene en el artículo 27, cualquiera lo puede buscar, dice que no lesiona el derecho de propiedad, o sea que no estoy vulnerando la propiedad, el derecho del obtentor de nadie, si yo uso mi semilla para mi propio uso. Ahora bien, lo que pasó también es que lo que se fue generando fue lo que ellos denominan la bolsa blanca, que es el mercado ilegal de semillas, o sea, lo que ellos denominan el mercado ilegal de semillas, que son semillas que no se usan para uso propio, sino que se venden sin rótulo, digamos. Esa es la bolsa blanca. Son semillas que circulan y que también hay que decirlo, para hacer bolsa blanca en la cantidad y en las dimensiones que se hacen semillas bolsa blanca en la Argentina, se necesita una disposición que los pequeños productores no tienen. Entonces, en general, digamos, no son los pequeños productores los que acopian semillas, las multiplican y las venden como bolsa blanca, sino son las mismas empresas, digamos. Eso es la bolsa blanca. El uso propio es otra cosa, ¿sí? Ahora, lo que fue pasando también es que se empezó a acusar al uso propio de ser el causante de la bolsa blanca. Y las empresas se empezaron a dar cuenta que podían ganar mucha más plata si además de vender la semilla, no solo te cobraban por la venta de la semilla, sino que te cobraban por cada resiembra de esa semilla. Eso, básicamente, que se la conoce como regalía extendida, es lo que están buscando hacer con la modificación de la ley, ¿sí? Esto no es una locura de las empresas ni de los trasnochados argentinos, ni mucho menos. Es claramente, digamos, esto está ya en algunos acuerdos internacionales, de los cuales Argentina todavía, por suerte, no es parte, pero efectivamente tiene que ver con una tendencia global a que a que esto sea lo común, digamos, acotar el uso propio y pasarlo de un derecho a una excepción. O sea, el uso propio estaría prohibido y en realidad lo que se permite es, digamos, se generan como algunos nichos de excepciones, con mucha suerte, digamos, podría no haberlos, y donde en realidad eso, digamos, vos tenés que demostrar que sos pequeño, de subsistencia, pobre, digamos, y te tienen que aceptar dentro de ese registro para que puedas hacer uso de esto. Algo insólito, pero que es, digamos, efectivamente es lo que pasa. Y desde el 2012 vienen habiendo intentos, primero un poco más accidentados, después un poco más sistemáticos, de modificar la ley de semillas con varios puntos, pero básicamente el punto de discusión, digamos, lo que hizo que desde el 2012 hasta acá no se haya podido modificar la ley de semillas, es fundamentalmente la discusión por el uso propio. Por diversos motivos, digamos, no tengo demasiado, digamos, pues si quieren lo charlamos, digamos, pero bueno, hay distintos intereses encontrados, digamos, en distintos sectores de lo que componen el gran mundo de las semillas, bueno, que han hecho que hasta el momento la ley no haya salido, digamos, todavía no, y espero que si damos la charla en 15 días poder volver a decir lo mismo. Pero bueno, efectivamente es un debate que cada tanto vuelve a aparecer y el año pasado dieron un paso más importante, digo que no es menor, que es que después, primero, entre 2012 y 2015 hubo algunos anteproyectos que no salieron
del Ministerio. 2016 y 2018 la novedad fue que los proyectos se presentaron en el Congreso y efectivamente en la Comisión de Agricultura se discutieron, más o menos. Pero la gran novedad fue el año pasado que, después de habernos tenido un año discutiendo proyectos que sabíamos que no eran, sabíamos que estaban negociando el gobierno, la sociedad rural y las empresas a puerta cerrada un dictamen que no era lo que se estaba discutiendo en la Comisión de Agricultura, y efectivamente en noviembre del año pasado cayeron con ese dictamen, que no lo conocían ni siquiera los diputados y diputadas que lo tenían que votar de la oposición, y con los votos solo de Cambiemos sacaron el dictamen favorable a la modificación de la ley. Es un dictamen que no modifica toda la ley, sino que son parches y además mal hechos, o sea, es increíble que eso se esté discutiendo como posibilidad de que salga, porque además tiene incongruencias internas. Cualquier abogado, o sea, eso no pasa, digamos, no sé, esperemos que lo logremos, digamos, pero no pasa la constitucionalidad, digamos, es un dictamen que está muy mal redactado, mal hecho, pero que bueno, no les estaría importando demasiado, que tiene algunos puntos, y entre esos puntos está, por supuesto, el acotamiento del uso propio, donde hay algunas excepciones, que las excepciones ya de por sí son discutibles cómo están redactadas cada excepción, pero, digamos, nosotros lo que estamos discutiendo es el espíritu general de la discusión de que deje de ser un derecho y que pase una excepción, más allá de la letra chica, digamos, de quiénes son los exceptuados, que también está mal, digamos, eso es ampliamente discutible, pero digo, más allá de eso, hay una discusión en torno a que efectivamente se avanza sobre eso, se refuerza muy fuertemente el poder del INASE, del Instituto Nacional de Semillas, digamos que hoy está bastante desarticulado, digamos, hoy como está el INASE no podría controlar absolutamente nada, de hecho no controla, y la normativa refuerza el poder de policía del INASE y, digamos, la clave acá es que ante cualquier pedido de las empresas que consideren que están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, el INASE tendrá acceso a cualquier cultivo, estoy leyendo el texto, ¿no? Acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre. O sea que el dictamen, si se convierte en ley, lo que dice es que si una empresa cree que hay alguien que está violando su propiedad intelectual, la empresa no va a ir a ese campo, pero sí puede pedirle al INASE que lo haga. Digamos. Entonces, digamos, aparece, digamos, como este intermediario, el Estado intermediando, digamos, o mediando en el poder de las empresas. Bueno, y algunos otros problemas más, digamos, más graves además de este, pero en principio, digamos, no voy a ahondar con tantos tecnicismos, digamos. Ya con estas dos cosas me parece que es lo suficientemente grave, importante para que lo podamos tomar. Y eso, digamos. Voy a responder una pregunta antes de que posiblemente me la hagan, y es: ¿en qué me afecta a mí que tengo una huerta en mi casa la ley de semillas? Si yo siembro en el balcón me van a ver. O, digamos, para no ser tan caricaturesca, digamos, ¿en qué le afecta a los compañeros, compañeras de la UTT o de cualquier organización productora de semillas? En mucho. Por varios motivos. Primero porque la ley hoy, tal como está redactada, ya dice que no, digamos, si uno se atañara directamente al texto de la ley, por ejemplo, las ferias de semillas hoy ya son ilegales. Porque lo que dice la ley es que ninguna semilla que no esté certificada puede circular. Y las semillas que intercambiamos en las ferias de semillas no están certificadas, digamos, en su gran mayoría. Pero bueno, el Estado mismo además promueve ferias de semillas, lo cual, eso fue algo que nunca, digamos, si bien está en la ley, nunca se pusieron la gorra con eso, para decirlo mal y pronto. Pero la realidad es que si uno le refuerza el poder del INASE, digamos, el INASE no puede además controlarlo, no podría controlarlo. Pero si uno refuerza el poder del INASE, bueno, estas cosas, y, digamos, por ahí empiezan a darle un poco más de bola. Porque básicamente lo que están buscando es que cada vez haya menos semillas que circulen libremente, semillas que no estén bajo el poder de las empresas. Digamos, no solo las transgénicas, digo, cualquier semilla. Digamos, las semillas de verdura que usan los compañeros y compañeras
también muchas veces son compradas a las empresas. Bueno, hoy, digamos, todavía hay algunos resquicios, digamos. Lo que se está buscando es cada vez, digamos, acotar más los márgenes de maniobra. Y además, digamos, que para mí es lo más importante, estos modelos de los que hablaba Lalo, de los que hablaba Rosalía, no son compatibles, ¿sí? Efectivamente hoy conviven, digamos, y coexisten en los territorios, pero esa coexistencia es completamente conflictiva, digamos, no es una convivencia armónica. Y tampoco son simétricos, ¿sí? Hay un modelo que es hegemónico, que tiende a avanzar, que tiene el poder de las empresas, que tiene hoy el poder del Estado, de la gran mayoría de las leyes, digamos, más allá de que por suerte se estén ganando políticas de Estado, que son más para este lado, en general las políticas del Estado tienden a ser para profundizar el agronegocio. Además, digamos, es completamente expansivo, ¿sí? La contaminación genética de las semillas, no la soja que no puede, pero todas las demás, es muy grave. Entonces yo puedo decidir no tener semillas transgénicas de maíz y tener un campo de semillas transgénicas de maíz cerca y que se me contamine. Entonces, o decidir hacer agroecología y que el mosquito de los campos vecinos me pasen por encima, digamos. Estas cosas también pasan, digamos, y lo que quiero decir con esto es que efectivamente son modelos que no son, digamos, que no conviven en armonía en los territorios y que no son simétricos, y hay uno que tiende a avanzar. Entonces, por más que uno diga, bueno, entonces nosotros hagamos una ley que sea solo para las nativas, criollas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si dejamos, digamos, si dejamos que esta ley avance, que es darle mucho más poder al agronegocio, lo que estamos haciendo es fortalecer mucho más este modelo que nos come, que avanza. Entonces, a mí, digamos, y ahí donde está, me parece, digo, la discusión que venimos planteando hace mucho tiempo, es que es muy importante construir en los territorios de manera diferente, construir agroecología, construir formas distintas de producir alimentos, de comercializar alimentos, de alimentarnos, digamos, volvernos ciudadanos políticamente conscientes, digamos, politizar nuestro consumo, pero también es importante tener en cuenta que hay que disputar ese otro modelo, digamos, y que ese otro modelo no puede seguir avanzando. Digamos, la ley de semillas es un ejemplo, pero podría poner un montón más, digamos, la ley de fitosanitarios, cualquier ejemplo que uno quiera pensar. Digamos, es importante producir alimentos, es importante la autoproducción de alimentos, es importante generar redes de intercambio y de comercialización entre organizaciones del campo, con organizaciones de las ciudades, todo eso, pero también es importante tener en cuenta que hay que desde la lucha, digamos, hay que resistir y hay que impedir que este modelo siga avanzando. Y además, y acá quiero retomar algo que plantea Rosalía, hay que disputar las políticas del Estado. Porque las políticas del Estado, en general, tienden a ir para un lado. Digamos, y entonces, ahí, digamos, es donde, digamos, la lucha se vuelve cada vez más desigual. Entonces, es importante construir ese otro modelo agrario, ese otro modelo alimentario que queremos. Y es importante resistir a todo avance del modelo de los agronegocios, y es importante disputar las políticas del Estado, y por eso me pareció súper, digamos, y quiero recuperar algo que mencionaban acá, el foro agrario, digamos, porque me parece que fue un ejemplo de unidad, un ejemplo de paciencia, digamos, después de mucho tiempo, digamos, de dar pequeños pasos, se decidió, digamos, dar este paso grande, que fue hacer el foro agrario. Fue un ejemplo de unidad, de paciencia, de lucha, y también para mí de tener como la claridad de a dónde hay que enfocar la disputa. Digamos. Es en los territorios, pero también es disputando ese Estado, digamos, que pueda empezar a pensar políticas de transición hacia otro modelo agrario y agroalimentario. Muy bien. Ahora sí, va y viene la pregunta. Las preguntas acá. Sí,
Enrique, sí. Comparto plenamente lo que dice la mesa, pero la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el argumento que plantea los negocios para reclamar el derecho a la regalía extendida? La venta, la comercialización. Sí, a ver, en realidad la discusión tiene que ver con el debate en torno a lo que ellos dicen, básicamente, es, digamos, el lugar que tiene el conocimiento en este modelo, ¿no? En este modelo de producción, digamos, el conocimiento es un insumo más, digamos, como lo es la tierra, como lo es la semilla, y la semilla además tiene este agregado, digamos, de este conocimiento desarrollado. Entonces, lo que ellos reclaman es que se les retribuya por todo ese conocimiento aportado y toda esa plata invertida en conocimiento aportado a esa modificación de esa semilla. Ahí lo que también, digamos, la contracara de esto es, voy a poner el caso del maíz, digamos, uno le estaría pagando por la última modificación hecha en el maíz, cuando en realidad hay una cadena de modificaciones milenarias, digamos, de los campesinos que del teosíntril pasaron al maíz y que lo fueron modificando, y todo eso no solo está invisibilizado, sino que está expropiado, digamos, porque sobre eso hay una expropiación de saber, de conocimiento, de acumulado, y bueno, y es eso, digamos, lo que se les estaría pagando es por esa última modificación. Cuando hablo de modificación no estoy hablando solo de rentabilidad, digamos, entonces el argumento básicamente de ellos es ese, digamos, es que hay que retribuir por el invento que hicieron. Sí, por la inversión hecha porque lo que hay que tener en cuenta también es que hay un elemento que es central en este modelo, que es el laboratorio. Digamos, hoy, digamos, el laboratorio cumple, el diseño, digamos, en el laboratorio cumple un rol central, digamos, y ahí, digamos, lo que ellos aducen es esto, digamos, como mucha inversión realizada, y que en realidad la propiedad intelectual lo que tiene es que retribuir esta propiedad intelectual. Los que están a favor de la propiedad intelectual, pero están en contra de la realidad extendida, lo que dicen es, ya está, digamos, te lo pagamos una vez en la compra de la semilla, ¿qué más querés? Bueno, quieren todo. Por eso yo decía que, digamos, en el por qué la ley no sale, bueno, hay un montón de intereses ahí, digamos, contrapuestos, y en nuestro país también hay ahí como en la semilla dos grandes mercados, uno podría decir, el de la biotecnológica y el del germoplasma, digamos, que también, digamos, disputan. Pero bueno, es esa como el gran argumento es eso, es la retribución a la inversión. Yo quisiera agregar una cosita, si me permiten. El micrófono, la luz. El asunto es que hay es como un paquete todo, ¿no? El tema de la tecnología y el tema de la producción. Entonces, esta tecnología que están aplicando estas empresas ya salió del poder del productor, o sea, lo alejó cada vez más. O sea, el productor ya no tiene más acceso al mejoramiento genético que él hacía, porque el mejoramiento genético que tenemos en los maíces, que tenemos en la papa, que tenemos en el tomate, eso fue todo hecho por la gente, ayudado por alguna digamos, algún aporte técnico. Pero hoy ya no tenemos más posibilidad de aportar en eso, como productores, como técnicos, porque ahora es patrimonio de una multinacional, de una empresa que tiene un laboratorio, como dice Tamara, es un laboratorio donde ya el productor no accede más. Entonces, contra eso también tenemos que luchar nosotros, ¿eh? No solamente contra el sistema productivo, sino contra la tecnología que nos quieren imponer y que nos aleja cada vez más la producción y cada vez más el productor de la semilla. Después voy a contar una cosa muy chiquitita que ahí nos está pasa, el micrófono. Perdón, nos pasa por ahí para explicar en el territorio, en el llano, porque no es solamente, digamos, económico, tecnológico, también hubo una batalla cultural. Porque la semilla también es cultura, la alimentación es cultura, vos, Miriam, lo decís varias veces, la semilla también es cultura. Entonces hubo también una degradación cultural con respecto a eso, que por ejemplo, nosotros hablando entre compañeros se acordaban, compañeros que hoy tienen 30 años y vienen de generaciones de agricultores, se acordaban cómo
Cuando hace 20 años ellos, por ejemplo, separaban la semilla del zapallito redondo. Y hacían, lo ponían en tacho, flotaba la semilla y hacían eso. En un momento eso lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque ibas a la semillería y te vendían esta semilla que rendía más. Por eso digo, también hay una batalla cultural en cuanto a la transformación del modelo, a claudicar nuestras prácticas campesinas, las prácticas que tienen que ver con la vida, ¿no? Porque la semilla es vida, es la naturaleza y cómo se reproduce. Y hubo también una pérdida cultural en cuanto a eso, ¿no? Lo decía este compañero, Florencio Varela, yo me acuerdo cómo, y esto no lo hacemos más. ¿Por qué? Bueno, porque nos venden esta semilla que es más rendidora, te germina más, y claro, si vos eso lo ves en un paquete tecnológico, en un sistema de producción, en el cual vos tenés que pagar alquiler, tenés que pagar insumos, todo es a precio dólar, te quedan 100 pesos para comer, digo, para que pensemos por qué, y que no es una cuestión, mira, qué tonto que hace eso. No, realmente estamos todos inmersos en un sistema, algunos como consumistas y otros como reproductores del agronegocio. Pero es entender como dos modelos diferentes, ¿no? Entender la semilla como una mercancía, como un invento, como algo que alguien inventó, entonces está privatizado y le tenés que pagar, o verlo como se veía siempre, como siempre se vio, como algo que se puede reproducir y que todavía se puede. Nosotros en la UTT estamos recuperando esa práctica. Algunas variedades se reproducen, se autorreproducen, y bueno, será ilegal, como decía Tamara, pero eso se sigue haciendo. Espantamos la ilegalidad. Otra pregunta. Perdón, yo quería decir una cosita más. Por allá. Voy un poco para atrás a lo que de la charla de Claro. ¿No podemos hacerle llegar el micrófono? No, se escucha. Quería preguntar, en el cierre de la charla mencionaban esto de buscar una palabra o una frase que identifique esta lucha. Y por qué no se usa justamente lo que es soberanía alimentaria como una frase o una palabra que podrían identificar la lucha como ni una menos, identificar la lucha de las mujeres en contra de la violencia de género. Sí, bueno, yo creo que, perdón, voy a decir una cosita. Yo creo que hay, digamos, por ejemplo, soberanía alimentaria es algo que se impuso en una gran cantidad de ámbitos y de gente, pero yo creo que, por ejemplo, la acción de la UTT en visibilizar al sector, esa es la palabra, ¿no? Creo que ese tipo de, yo digo palabra, pero puedo decir mecanismos, ¿no? Eso es soberanía. ¿Cómo? Eso es soberanía, claro. Claro, empezar a buscar los mecanismos que empiecen a visibilizar todo esto, que es lo que nosotros necesitamos. La estrategia de la UTT fue excelente, ¿no? Políticamente excelente, y logró el objetivo. Entonces, hasta la represión, que eso está, digamos, como algo a favor. Entonces, yo creo que cuando yo digo palabra, estoy diciendo acción, estoy diciendo cómo hacemos para que las semillas nos den pelota y nos demos cuenta que es un problema de todos, porque lo sabemos que es un problema de todos, pero tenemos que buscar el mecanismo que visibilice eso como un problema de todos. ¿Otra pregunta? Uniéndolo con esto. A mí ahí también me parece, y recupero lo que decía Rosalía de la cuestión cultural, porque muchas veces uno tiende a decir esto, digamos, efectivamente es una cuestión económica, es una cuestión de rentabilidad, pero también, digamos, si uno piensa en los investigadores, las universidades, uno, digamos, tiende a pensar, lo cual hay mucho de eso que es así, de que hay mucha plata por detrás, y las empresas financian investigaciones. Bueno, eso es así, es verdad, pero también me parece que lo que hay es discursos que se construyeron y se fueron legitimando. Digamos, yo justamente, digamos, cuando ya se fue el compañero que me preguntó, pero digamos, de cuáles son los discursos que usan.
Bueno, no son, o sea, son discursos muy potentes en términos ideológicos, no solamente en términos económicos. Digamos, tienen una construcción, digamos, y una cantidad de intelectuales orgánicos, Así es. parafraseando a Gramsci, muy importantes, y construyen discursos, digo, no es solamente que las empresas ponen pauta en los medios de comunicación. O sea, sí, obvio, es así. Digamos, hay pauta en las empresas y hay empresas que financian investigaciones en las universidades. Pero también hay una construcción, digamos, de legitimadora muy fuerte. Digamos, y hay discursos que operan muy fuerte. Digamos, quizás con el tema de que la verdura no, digamos, es más fácil de desmontar, que la verdura que se le paga a los productores no puede ser tan cara, tan barata, en comparación con la que pagamos. Ahora, el discurso del patentamiento de las semillas es prácticamente imposible de desmontar. Es un discurso que tiene mucha eficacia, digamos, discursiva, y no solo en las empresas. Hay, digamos, toda una cadena de discursos teóricos que circulan, digamos, argumentando el por qué, digamos, básicamente porque es capitalismo, propiedad privada y, digamos, ¿por qué no? Digamos, si hay propiedad privada de todo, digamos, ¿por qué negarse a la propiedad privada de las semillas si yo la desarrollé, a mí me tiene que pagar por el invento que hice, digamos? Entonces, me parece que hay ahí como, digamos, una tarea que es muy difícil, que es muy lenta, por eso yo, digamos, saludo la paciencia, digamos, de las organizaciones, digamos, en ese sentido, de saber que, digamos, que hay que hacer cosas que son urgentes, pero que también hay cosas que nos van a requerir mucha paciencia y mucha tarea. Y ahí, digamos, y esto es lo que iba a decir antes, digamos, me parece que no hay que naturalizar esto donde estamos ahora. Digamos, que nosotros hoy estemos en un espacio, en una universidad pública, hablando de esto, en una cátedra libre de soberanía alimentaria que está reconocida por la universidad, que Lalo mostraba fotos de las ferias en la puerta de la universidad, eso no es normal, o sea, debería ser lo natural, no lo es, digamos, y es producto de disputas, digamos, de entender que la universidad es una trinchera, que es un espacio de disputa, que es un espacio de lucha, y que en general la ciencia tiende a legitimar al negocio, digamos, ese es como digamos, lo que aparece cada vez más. Y entonces, hacer lo otro es un ejercicio, es una militancia cotidiana y es un ejercicio de disputa. Entonces me parece que es importante tener en cuenta eso, digamos, que la pelea ideológica es una pelea que es enorme, digamos, y que nos va a requerir a todos y a todas, digamos, y que va a requerir de los compañeros y compañeras en los territorios, y que nos va a requerir a nosotras y nosotras también, desde acá, dando esa batalla. Articulando, por supuesto, y pensando en conjunto. Pero me parece que esto, digamos, que recuperar el lugar que tenemos nosotros hoy acá en la universidad es central.